Vamos a seguir trabajando el ejercicio de resistencia a la compresión de estos ladrillos de manera muy pausada, como lo estamos haciendo desde el comienzo con los ejercicios paralelos a la actividad 4. Ok, entonces, habíamos nosotros mencionado que estamos ante un caso donde se está evaluando un total de 48 ladrillos y la variable que se está evaluando en los ladrillos es la resistencia a la compresión. Cada ladrillo se evalúa su resistencia a la compresión de esta marca y tenemos que construir una tabla de frecuencias. Para construir una tabla de frecuencias en este tipo de situaciones, que es exactamente paralelo a su segundo ejercicio de su práctica 4, tenemos que realizar los siguientes pasos. Por ejemplo, primero tenemos que calcular el valor máximo de los datos. ¿Cómo calculamos el valor máximo de los datos? Nosotros lo que hacemos es primero activar la función, una fórmula de Excel, ¿cierto? A través del, ya sea del signo más o del signo igual, ¿verdad? Y además le vamos a colocar la siguiente, más, como quiero el valor máximo, como ahí se menciona, coloco así, max. Paréntesis y elijo los valores que están aquí, desde el valor 1, solo los valores numéricos. ¿Está bien? Hasta el valor que está o que corresponde a la resistencia a la compresión del ladrillo 48. Elijo todos los valores, muchachos. Y luego cierro paréntesis. Y ahí tendría el valor máximo de los 48 datos. Lo mismo hago con la selección para calcular o para determinar el valor mínimo. Para el valor mínimo, ¿está bien? Ahora presiono también el más para activar la función. Coloco ahora mi paréntesis. ¿Está bien? Ahí está. Esa es la función que voy a utilizar. Para identificar el valor máximo, coloco más y luego coloco MAX, max. Para el valor mínimo, activo la función con un más y luego digito min. Entonces así, paréntesis, y selecciono todos los datos que están acá. ¿No es cierto? Ahí está, ve. Seleccioné todos los datos. El mismo procedimiento, pero tengo que cerrar paréntesis y presiono Enter. Y ya tengo mi valor mínimo. Muy bien. Ahora tengo que poder calcular el rango, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular el rango? El rango, coloco más, y aquí está, ¿ve? El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? 110.63. Menos el valor mínimo, ¿cuánto es? 101.27. Entonces, muchachos, de esa manera yo ya tengo el valor máximo y el valor mínimo, pero estoy restándolo, ¿verdad? El valor máximo menos el valor mínimo. Enter. Ahí tenemos el rango. Excelente. Ahora, tenemos que colocar el valor de n minúscula. El valor n minúscula es el total de ladrillos que se han considerado en el estudio. Este es el total de ladrillos. Voy a colocar número total de ladrillos que se han evaluado en este estudio. Ladrillo 1, ladrillo 2. ¿Cuántos ladrillos en total se han evaluado? Sería 48. 48. 48. Muy bien. Entonces yo coloco aquí 48. Listos. Ya tenemos el valor de n. Ok. Entonces, como ya tenemos el valor de n, ahora, muchachos, les comento. Tenemos que calcular, hasta ahí nada más, hasta ahí, ya tienen esta primera parte, ¿ve? Ya tienen el rango.
Acá lo vuelven a copiar los valores y copian el resultado. Ahora les va a faltar esta otra parte, el número de intervalos. El número de intervalos es una formulita, está bien, lo voy a colocar. El número de intervalos es una fórmula que ya está establecido. Esa fórmula se le llama regla de Stargess. Y yo les voy a comentar qué son los intervalos, para tener la idea a qué se refiere. Miren, muchachos, la tabla de frecuencias que vamos a realizar nosotros está compuesto por intervalos, ¿está bien? Donde va a ser un LI y un LS. ¿Ok? Así lo vamos a comenzar a construir nuestra tabla de frecuencias. Un LI y un LS. Profesor, ¿qué es LI? No te preocupes, todo lo vamos a explicar. LI se le denomina límite inferior. Ese es un LI. Profe, ¿y qué es LS? Ah, un LS, aquí lo voy a colocar. Límite superior. Muy bien, se denomina límite, aquí lo voy a colocar, LS. Permítanme. LS. El límite superior. Ok, entonces los intervalos van a tener un límite inferior y un límite superior. ¿Está bien? Miren lo que vamos a hacer. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Hasta ahí nada más, muchachos, ¿ya? A ver, vamos paso por paso. Para poder calcular el número de intervalos, yo les voy a explicar cuáles son los intervalos, no se preocupen. Para calcular el número de intervalos, tenemos que reemplazar esta fórmula, que está acá. Esta formulita que está acá. Esta fórmula se le llama regla de Stargess. ¿Ok? Es la regla de Stargess. Esta es la fórmula de la regla de Stargess. ¿Ya? Esta es la más popular en la estadística para hacer intervalos de confianza, en tablas de frecuencia. Entonces vamos a calcular, muchachos, miren. Lo vamos a calcular. ¿Qué hago? Lo copio esta formulita que está acá, o si no, simplemente lo hacen igual. A ver, ¿qué tengo que colocar primero para activar una función en Excel? ¿Se acuerdan? Más o igual. Exacto. Entonces yo puedo colocar un más y lo voy a copiar igualito como está acá, ¿ya? Entonces aquí lo voy a colocar otro colorcito para que de repente se pueda visualizar mejor. Acá, este de aquí lo voy a copiar igualito. ¿Ya? Voy a copiar igualito esa parte. La regla de Stargess. ¿Ok? Listos. Entonces estamos en esta parte que es el cálculo del número de intervalos. Para calcular el número de intervalos, ¿ok? Que también nos está pidiendo en la práctica, en la parte que dice el número de intervalos, y ahí está la misma fórmula, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Colocamos más. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos, colocó? 1 1 más más 3.322 2 por por logaritmo de 48. ¿de cuánto? Logaritmo de n. ¿Y cuánto? 48. 38. Claro, n es 48. Ah, entonces sí tendría que quedar los intervalos. La fórmula me dice entonces cuántos intervalos voy a tener que tener. Y acá veo 6.5, 8, 5, 0, 8, 3, 3, 9. Siempre redondeo cuando es 0.5. Ya, muy bien, Gregorio. Cuando es 0.5 para arriba, desde 0.5 para arriba, ya voy al otro valor, ¿verdad? Pues nosotros conocemos ese redondeo, ¿verdad, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Muchachos, si yo lo redondeo, ¿cuánto tengo que redondear acá? 6.60.
No, lo redondeo a un valor entero. 7. 7. Así es, 7. Entonces vamos a agregar acá una nota, ¿sí? Le vamos a colocar. Debemos redondear a un valor entero. Ahí está. ¿Les parece que está bien esos pequeños detalles? Sí, ¿no? Se ayuda mucho, ¿no? Entonces, el número de intervalos se tiene que redondear ¿a cuánto? A un valor entero. ¿Están conmigo hasta aquí? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ya está. Listo. Ok. Entonces, ¿por qué lo redondeé a 7? Porque el valor de K, que es el número de intervalos, se tiene que redondear a un valor entero. Como es 6.585, ya se pasa, pues, ¿no? De 0.5, se pasa de 0.5 porque si hubiese resultado, por ejemplo, así, muchachos, a ver, yo les pregunto, si hubiese resultado 6.5, ¿a cuánto lo hubiéramos redondeado? 6.5. No. No, igual a 7. 7. El redondeo que 7. todos conocemos. ¿Estamos bien, muchachos? A ver, 6.4, ¿a cuánto lo redondeamos? 6. A 6. Claro, porque no está, desde el 6.5 recién lo redondeamos al valor próximo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, no se vayan a olvidar, por favor. Acá está 6.58. Entonces ya se redondea. Ok. Entonces, nosotros, mire, ya estamos completando la práctica. Ojo que la práctica tiene sus propios datos, ¿no? Ya tenemos el rango, tenemos el número de intervalos. Ahora nos falta la amplitud. Y la amplitud es el rango, que es el primerito, sobre el número de intervalos. Muy bien, veamos por acá. La amplitud es igual, la amplitud, ahí está el A, ¿cierto? Es igual al rango sobre el número de intervalos. Ahí está. Entonces la amplitud es igual al R sobre el K. Muy bien, entonces colocamos más. ¿Quién es el R, chicos? 9.36. Muy bien. Damos clic acá. Sobre K. ¿Quién es K? 7. 7. 7. Exacto. Por favor, no se vayan a equivocar. Ustedes tienen que colocar el valor entero. Nunca se olviden esa parte. Entonces aquí lo voy a agregar. El valor de K tiene que ser un valor entero. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y aquí préstenme una súper, pero súper atención. Por favor. Présteme una súper, súper atención. La amplitud interválica, está bien, tienes que redondearlo a la cantidad de decimales que tienen tus datos originales. Entonces aquí lo voy a agregar. Aquí lo voy a agregar. ¿Ya? Vamos a modificar un poquito. Listo. A ver. La amplitud, ¿bien? Amplitud interválica, entre paréntesis, A, tiene que presentar, coma, la misma cantidad de decimales de los datos originales. Ahí está. Pregunta, muchachos. Los datos originales son estos, miren, estos de acá. ¿Cuántos decimales tienen nuestros datos originales? 2. 2. No, profesor. ¿Cuántos decimales tengo que redondear la amplitud? 2. A 2. ¿Por qué 1, chicos? ¿Por qué? 1.34. Ah, muy bien. Entonces la amplitud es 1.34.
3, ¿qué más? 4. 4. Excelente. Ahí tenemos. ¿Por qué redondeo a 2 decimales? Porque la amplitud tiene que redondearse a la misma cantidad de decimales que tiene nuestros datos originales. Entonces, miren, yo ya tengo, para completar el rango, el K, y tengo el A, que es la amplitud interválica. Ya lo tengo. Ahí está. Esta primera tabla ya la tengo completa. Ahora les voy a mencionar un detalle. Miren, el número de intervalos es 7. ¿Y qué significa que sea 7 intervalos? Presten por favor muchísima atención. De nuevo, el número de intervalos es 7. ¿Y qué significa que haya 7 intervalos? Significa que yo voy a tener un límite inferior, límite superior. Como la variable, aquí lo coloquemos, la variable es resistencia a la compresión. Estamos hablando de una variable cuantitativa continua, ¿no es cierto? Aquí colocamos, vamos a agregarlo por acá mejor. Aquí es de tipo cuantitativa continua y es de escala razón. Estas son las características de mi variable. Cuando la variable es cuantitativa continua, tiene que estar todas las frecuencias. ¿Ok? Primera frecuencia, el FI. Tanto las frecuencias minúsculas como las mayúsculas. Miren lo que vamos a hacer por acá. Ahí está, miren, su frecuencia minúscula como mayúscula. Ahí está. Estas frecuencias son las que tienen que tener. ¿Está bien? Ahí está, miren. La tabla de distribución de frecuencias, porque ojo, ya hicimos la primera parte de la actividad 4. ¿Verdad? A ver, permítanme para mostrarlo. Ahí está. Ya hicimos la primera parte de la actividad 4. ¿Verdad? Vamos a abrirlo por acá. Ya hicimos la primera parte. Ahora nos pide que construyamos la tabla de distribución de frecuencia. Muy bien, ya está fácil. Lo demás ya está fácil. Ya lo tenemos todo. Entonces les estaba mencionando lo siguiente. Nuestra tabla de distribución de frecuencias, cuando tenemos una variable de tipo cuantitativa continua o cuantitativa discreta, tiene que tener todas las frecuencias. Aquí está, ve. Aquí lo voy a colocar. Todas las frecuencias. Todas las frecuencias. ¿Cuáles son? Vamos comenzando a mencionarlas. Una por una. Esta de acá, ¿cómo se llama, chicos? A ver, díctenme. FI minúscula. Absoluta simple. Muy bien. Frecuencia absoluta simple. Ahí está. Esta frecuencia, ¿cómo se llama? También es frecuencia relativa simple. También es frecuencia. Frecuencia relativa simple. No. Frecuencia absoluta es la misma, pero le agregas una palabra. Acumulada. Exacto, miren, es la misma, solo que le agregas una palabra más. Las mayúsculas le agregas acumulada. ¿Esta cómo se llama? Frecuencia relativa simple. Ajá, muy bien. Frecuencia relativa simple. Excelente. ¿La de acá? Frecuencia relativa simple acumulada. Exacto, ¿ven? Solo le agregamos la palabra acumulada. Eso es todo. Frecuencia relativa simple acumulada. Acumulada. Excelente. ¿La de acá cómo se denomina? Frecuencia relativa Frecuencia simple porcentual. absoluta simple porcentual. Muy bien.
Frecuencia relativa simple porcentual. Así es. ¿Y la de acá? Frecuencia Frecuencia relativa. relativa simple porcentual acumulada. Muy bien. Frecuencia relativa simple porcentual. Le agregamos igualita, ¿no? Acumulada. Entonces ustedes ven que es muy sencillo. Solo colocamos lo mismo, pero le agregamos acumulada, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? Entonces todas las frecuencias que están acá. Listo, chicos. Por acá. ¿Cuántos intervalos me ha dicho la fórmula que son? ¿Cuántos intervalos? 7. Muchachos, ¿cuántos intervalos? 7. 7 intervalos. Ok. ¿Qué significa que haya 7 intervalos? Vamos a contar. Un intervalo por acá, 2, 3, así. 7 intervalos. Quiere decir que la tabla va a terminar acá. Ahí termina la tabla. Y aquí colocamos un total. Así. Ahí tenemos. Miren. Les muestre. Esta tabla lo voy a copiar. Voy a colocar aquí también las filas para que se pueda ver mejor. Ya, se pueda ver mejor. Listo. Estoy construyendo la tabla de frecuencias. Ustedes van a hacer lo mismo. Van a construir la tabla de frecuencias. Igualito. ¿Ya? Ahí está. Listo. Voy a copiar esa tabla. Miren, muchachos. Voy a copiar esta tabla. Aquí. Ahí está. Acá lo puedo considerar solamente uno solo. ¿Ya? Aquí. Muy bien. Ahí está. Listos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en un Word. Ahí tenemos. Listos. Listos, chicos. Miren. Y aquí donde quiero que ustedes puedan observar. Les comento. Las tablas, ¿está bien? Las tablas de este tipo tienen esta siguiente estructura de los intervalos. Los intervalos presentan la siguiente estructura. Ahí está. Esta estructura tienen, chicos, miren. Esa estructura que está acá. ¿Qué significa? Profesor, no se ve. No se ve. Ah, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá está. Simplemente he trasladado la tabla que hemos tenido en Excel. Lo he trasladado. Aquí lo voy a colocar. Límite inferior. Ahí está. Límite superior. Lo único que he hecho es trasladar la tabla y vamos a hablar sobre los intervalos. Los intervalos, según hemos obtenido, son 7. Pero acá estoy colocando la estructura que presenta los intervalos. Tiene esta estructura, muchachos, miren, esta estructura. Ustedes ven que hay una llave, un corchete, perdón, al lado izquierdo y un signo mayor al derecho, ¿verdad? Eso significa que es, ¿no? Representa, ¿ok? Un intervalo, representa un intervalo cerrado por la izquierda, aquí lo estoy colocando en detalle, a la izquierda, y abierto por la derecha. Así. ¿Está bien? Así se denomina ese tipo de intervalo. Muy bien. El último intervalo de la tabla, coma, debe presentar la siguiente estructura. El último intervalo de nuestra tabla, muchachos, tiene que presentar esta estructura. ¿Ok? ¿Y qué significa? Representa un intervalo cerrado por la izquierda, ¿y qué más? Y cerrado por la derecha. ¿Estamos bien? Exacto, y cerrado por la derecha.
Ok, muchachos, esto lo voy a guardar también para poder juntarlo en la plataforma. Miren, como son 7, yo voy a tener que hacer esto, ¿ve? Primer intervalo. ¿Notan? El primer intervalo. Ahí está. Ahí tenemos mi primer intervalo. Ajá. Primer intervalo. El segundo intervalo. Tercer intervalo. Cuarto intervalo. Quinto intervalo. Sexto y séptimo intervalo. Pero el séptimo intervalo, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que el último intervalo de la tabla presenta la siguiente estructura. Ajá, debe ser cerrado en ambos lados. O sea, aquí lo cerramos. ¿Está claro? Eso quiere decir los intervalos, muchachos. Estos son los intervalos. Por esa razón es que cuando hemos utilizado la regla de Stargess, ¿cierto? Esta regla, el número de intervalos tiene que ser un valor entero. Por eso es que el número de intervalos tiene que ser un valor de entero. Un valor entero. ¿Está bien? El número de intervalos tiene que ser un valor entero. ¿Por qué razón? Por la estructura que les estamos mencionando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, ¿hasta aquí quedó claro a qué me refiero con los intervalos? Hasta ahí ese tipo de estructura, ¿verdad? Sí, profesor. Listos. ¿Cómo voy a comenzar completando los intervalos? Aquí tengo que colocar 2 números. En cada intervalo tengo que colocar 2 números, muchachos. ¿Ok? Entonces, voy a repetir. Este valor K corresponde al número de intervalos. Estamos construyendo una tabla de frecuencias para variables cuantitativas. El K es el número de intervalos. ¿A qué hace referencia el número de intervalos? Acá son 7. Siempre tiene que ser un valor entero. ¿Por qué razón? Porque en la estructura de la tabla, los intervalos son justamente lo que estoy mostrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el último intervalo, aquí está, el último intervalo tiene que ser cerrado en ambos lados. Cada intervalo es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Pero el último intervalo es cerrado en ambos lados. Hasta aquí. La idea es que yo tengo que comenzar a completar esos valores. ¿Y cómo lo voy a completar? Comienzo colocando mi valor mínimo. Aquí. Mi valor mínimo. ¿Está bien? ¿Cuál es el valor mínimo de mis datos, muchachos? ¿Cuál es? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el valor mínimo de los datos? 101.27. 101.27. Excelente. Entonces yo voy a colocar aquí 101.27. Excelente. ¿Cuál es el otro valor que le corresponde? El otro valor que corresponde colocar a la derecha es 101.27 y le voy a sumar la amplitud. A ver, veamos aquí. ¿Cuál es la amplitud, muchachos? ¿Cuánto vale la amplitud? 1.34. 1.34. Muy bien. Tengo que sumarle entonces al 101.27 el 1.34. Acá, el que está acá. Ahí tenemos. Entonces, yo voy a hacer esto. Le tengo que sumar 1.34. ¿No es cierto? De modo tal, aquí lo voy a considerar de esta manera, de modo tal, muy bien. Ahí está, que mi primer intervalo va a tener la siguiente estructura. 101.27. ¿Cuánto es 101.27 más 1.34, muchachos? 102.61, ¿verdad? Este va a ser mi primer intervalo, miren. Ahí está.
¿Está claro? Ese va a ser mi primer intervalo, muchachos. Entonces, ¿cómo voy a comenzar a obtener mis intervalos? Coloco el valor mínimo de mis datos y luego al valor mínimo le sumo la amplitud, que es 1.34. Y ya tengo mis dos valores de mi primer intervalo. ¿Estamos bien? Ok. ¿Cómo yo voy a calcular esta tabla utilizando el Megastat? Les comento. Utilizando el Megastat, por ejemplo, vamos a hacerlo con Megastat y con Excel, ¿ya? A ver, prestemos muchísima atención. Yo necesito la primera parte de nuestra actividad 4, ya lo hicimos. Ya hicimos el rango, el número de intervalos y la amplitud, ya lo hicimos. Ahora nos están pidiendo, ¿no es cierto?, que construyamos nuestra tabla de frecuencias. Ok, esa tablita lo vamos a construir con los datos que tenemos hasta el momento, con los datos del Megastat, muchachos. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a utilizar el Megastat. Primero el Megastat, ¿ya? Sí, tranquilos, que en su momento vamos a utilizar también el Excel. Ya está. A ver, vamos a ir a complementos. Ahí está en el Megastat. Megastat, ¿está bien? De nuevo. Complementos, Megastat. Acá está, ve, distribución de frecuencias. Y ahora estamos ante una variable de tipo cuantitativa. Por lo tanto, estamos en esa primera opción. Cuantitativa. ¿No es cierto? Chicos, ¿resistencia a la compresión es cuantitativa, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Gregorio. Cuantitativa continua incluso. Muy bien. Entonces, algunos van a encontrar el Megastat por aquí y otros lo van a encontrar el Megastat por acá, ¿no? Depende de cómo lo hayan instalado. Al final es lo mismo. Por ejemplo, aquí. ¿Está bien? Utilizo la variable cuantitativa. Ahí está, cuantitativa. Listos. Y me va a poder figurar, ¿no es cierto? Permítame. Y voy a poder observar que ya tengo, por esta parte, ok. A ver, vamos por acá de nuevo. Ahí está la base de ladrillos. Acá está. Entonces voy a Megastat, ¿verdad? Distribución de frecuencias, cuantitativo. Ahí estamos. Nuevamente, voy a Megastat. Sí ven ahora, ¿verdad?